Este es el programa Transmedia No es hora de callar. We are learning around the world is that if women are healthy and educated, their families will flourish. If women are free from violence, their families will flourish. If women have a chance to work and earn as full and equal partners in society, their families will flourish. And when families flourish, communities and nations do as well. That is why every woman, every man, every child, every family, and every nation on this planet does have a stake in the discussion that takes place here. Those of us who have the opportunity to be here have the responsibility to speak for those who could not. But we must recognize that women will never gain full dignity until their human rights are respected and protected. Our goals for this conference to strengthen families and societies by empowering women to take greater control over their own destinies cannot be fully achieved unless all governments here and around the world accept their responsibility to protect and promote internationally recognized human rights. If there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Para nosotros fue sorprendente llegar a Beijing. Primero, eso era una sociedad que desconocíamos. Nos decían que se comía con no había cubiertos, que era todo con palillos, que la comida era distintísima. Y encontramos, es cierto que encontramos eso. Encontramos una sociedad muy distinta, muy extraña, muy particular, porque además era un sistema político diferente. Pero llegamos y empezamos a ver mujeres de todos los países del mundo. Era una cosa que yo pensé que íbamos a estar muchas, pero no tantas. Pues de llegar a encontrar países de África, de Asia, mujeres con todas las posibilidades de todos los vestidos, con toda la ropa distinta, con el pelo distinto, con los colores distintos. Eso fue maravilloso. El día de la inauguración fue increíble porque sabíamos que estábamos muchas, pero verlas en un estadio, a todas las mujeres juntas, era impresionante, era dificilísimo. Era como si fuera la Torre de Babel, porque idiomas distintos, entonces llegábamos en los buses, nos perdíamos, volvernos a encontrar. O sea que fue lo interesante ahí es ver la universalidad y la multitud de personas. La discriminación contra las mujeres, así como la desigualdad en sus derechos, tuvo una primera conversación global en Ciudad de México en julio de 1975, hace 50 años. La primera conferencia mundial sobre la mujer, o la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, abrió el camino para que los estados empezaran a incluir en sus agendas temas incómodos para las sociedades machistas. Luego vendría la conferencia de 1980 en Copenhague, Dinamarca, donde se evaluaron los avances de los últimos 5 años, que no fueron muchos, la verdad. En 1985, la reunión fue en Nairobi, Kenia, en la tercera Conferencia Mundial de la Mujer. Y se cerraría con Beijing, China, en 1995, la cuarta y última conferencia. Han pasado 30 años y pese a los avances en varios derechos en algunos países, el saldo sigue en rojo.
es llegar a Beijing y encontrar 40.000 mujeres allí reunidas. Había de Mongolia. A mí de las cosas que más me impresionó fue la carpa de Mongolia, porque era una carpa bellísima, hecha por mujeres, con todo pues la simbología de esa cultura impresionante. Y otra de las cosas que me impresionó fue el problema de la guerra. O sea, estuvieron hablando las japonesas, mujeres japonesas, hablando de la experiencia de las guerras y cuando ellas estuvieron cautivas. Yo diría que es la primera conferencia que asumimos las feministas en Colombia y casi que en el mundo de una manera masiva, porque antes había otras tres. Ahí nos enteramos que habíamos tenido otras 3 conferencias. Empezamos a estudiar qué había pasado en México, en Nairobi, en Copenhague, pero realmente esta fue la primera que asumimos de una manera importante, como pensando en qué queríamos hacer. Nos juntamos, hicimos talleres previos y además hicimos reuniones andina y de América Latina. Hicimos una reunión en Bolivia y otra reunión en Mar del Plata. Y también eso nos muestra la globalización del feminismo. O sea que ese cambio global, esa forma de ya relacionarnos, ese internacionalismo del feminismo, empezamos a verlo y a sentirlo, que esto es muy interesante. Y yo creo que para mí lo más importante en ese momento es sentir, no somos unas feministas locas en Bogotá, en Medellín, en Colombia. Hay muchas feministas en el mundo que estamos buscando de alguna manera lo mismo. Es un momento en el que no había celulares, todavía nos movíamos por cartas. Empezaba el internet, porque allá en Beijing hubo un centro ya de cómputo y podíamos mandar correos, pero casi nadie lo usaba porque todavía muy poca gente tenía correo electrónico, empezaba a aparecer. Entonces yo creo que es como un momento muy importante en el que logramos entender, conocer, saber que teníamos luchas comunes y entender que esa agenda mundial, o sea que esos 12 puntos que ya se aprobaron, que fueron difíciles, podían ser la agenda de todas y empezar a tener amigas en el mundo entero con las que luchábamos por la participación, por la igualdad, por la libertad, por los derechos sexuales y reproductivos. Entonces fue como entendernos, hacernos ciudadanas del mundo. Beijing fue un momento determinante. Pero antes de ese 4 de septiembre de 1995, las mujeres ya habían recorrido un camino estrecho y sinuoso para reivindicar sus derechos. El trabajo llevaba décadas. Se empieza como a plantear las reuniones que todos los miércoles, o sea, eso fue como uno de los acuerdos, ¿no? Reuniones semanales los miércoles. Y había, una creo, disciplina así impresionante. Militancia Creo que había absoluta. en Venezuela un grupo que se llamaba la de los miércoles, algo Sí, así, ¿no? Sí. Un grupo venezolano de mujeres, entonces de ahí se toma y ahí empezamos todos los miércoles a reunirnos, a leer y hablar, o sea, era mucho la autoconciencia, ¿no? Digamos que eso fue los inicios, empezar como a cuestionarse como muchas cosas. Esto fue una organizada impresionante porque no sabíamos ni hacer un afiche, ¿se acuerdan? No sabíamos hacer nada y sin embargo decidimos hacer pintas. Fue la marcha de antorchas. Sí. Pero eso fue, No, pero la yo marcha creo de que antorchas fue después. sí, eso fue después, pero la primera fue con un 8 de marzo. Con un 8 de que fue, marzo. dijimos, no, el Día Internacional de la Mujer lo tenemos que institucionalizar, conmemorarlo. Y empezamos a investigar pues, lo que pasó en Nueva York. Y sacamos un comunicado y todo. Nosotras sacábamos muchos comunicados. Hacíamos de consignas. Consignas, sí. Sal de esa ventana. Y eso era muy charro porque íbamos por la Quinta. La Quinta era Y únete a nosotros por la revolución. el sitio donde ¿En qué año fue eso? En la Quinta. Esa fue ya despuesito, como si fue en el 84, 85, yo creo. No, nosotras empezamos a hacer por ahí desde el 70 y... desde el 80, desde el 80 Sí, empezamos. sí. Yo creo que sí, porque yo era me una de acuerdo. las... Esa marcha que dice sí, claro. Esa marcha que dice fue como en el 80. Entonces nosotros decíamos, 79. la gente salía por las ventanas a vernos. Sí. Y entonces nosotros le decíamos, sal de esa ventana. Sal de ese balcón. Y únete a nosotros por la liberación. En 1900
1975, las Naciones Unidas declara el Año de la Mujer, Año Internacional de la Mujer. El año siguiente, en el 76, es la década de la mujer. En ese momento empezamos a hacer una cantidad de actividades en Cali, conferencias, talleres, marchas con antorchas en la noche, el 8 de marzo. Y empezó la prensa a hostigarnos en una manera terrible. Nos ponían caricaturas, ponían una mujer gorda sentada encima de los hombros de un señor flaquito y decía, estas son las feministas, sí, y esos pobres maridos. Bueno, hubo una campaña muy fuerte de intentar desprestigiarnos, y inclusive en una marcha, un 8 de marzo, llegaron unos desconocidos y empezaron a dar bala, empezaron a tirotear. Yo iba con mis hijas de 8 y 10 años, con flores en el pelo, y nos tuvimos que refugiar por allá en un café. O sea, era un hostigamiento que llegaba a esas proporciones. Si las Naciones Unidas en 1975 se planteó hacer una conferencia mundial de las mujeres, eso no fue que es espontáneo, que surgió mágicamente. Eso es el producto del trabajo que las mujeres han hecho a través de la historia de la humanidad. Yo soy historiadora y lo repito, a mí me parece que el feminismo empezó en el siglo XV. Imagínate, cuando la primera mujer noble, porque era de la nobleza francesa, se pensó a sí misma y dijo, yo no soy eso que dicen que yo soy un ser humano dotado de inteligencia, razón y juicio. Entonces no me pueden juzgar como una cosa rara, monstruosa, bestial, como nos ha definido la filosofía y la Iglesia Católica. Y eso me parece que ha sido el camino, ¿no? Imagínate, estoy hablando del siglo XV, pero yo sé que hubo filósofas en la Grecia clásica que se lo plantearon. Hay una que se llama Hiparquia, y que lo dijo, yo soy mujer, pero quiero ser libre. Dejo la casa, la fístula, eso que les ponían en el manto, y el perfume y todo, yo me voy a vivir como un ser libre. Y se fue, con los cínicos, los peores de todos, ¿no? Pero bueno, se fue de su casa. O sea, las mujeres nos venimos pensando, porque yo sí creo que tener conciencia de que una es un ser humano, o una criatura de Dios, como decían en la Edad Media, o un individuo, un ser ontológico, eso es algo con lo que uno nace y nadie lo puede quitar, a menos que lo bestialice de tal manera. Pero entonces sí pienso que hay un camino, y que ese fue el que nos tocó a las mujeres, y allí vamos, y hemos logrado, parece mucho tiempo, pero hemos logrado mucho. Lo más difícil era como la relación con los compañeros, digamos, enfrentarnos como al machismo y como al patriarcado, ¿no? Como vivir el patriarcado en carne propia, porque vivimos agresiones, y yo creo que también en la sociedad en su conjunto, pues éramos vistas como raras, ¿no? Como mujeres extrañas. Y porque, digamos, cuando fuimos al encuentro a Medellín, el colombiano sacó un artículo contra nosotras, porque supuestamente estábamos criticando la familia. Y pues recibíamos agresiones de diferentes sectores, ¿no? Pues de la derecha o de diferentes personas. Entonces lo más difícil fue enfrentarnos como a esa verdad en una sociedad tan conservadora y tan machista, ¿no? Ese encuentro feminista latinoamericano abrió la mente de nosotras, las mujeres de las regiones, alrededor de lo que era el tema de la sexualidad, de lo que eran nuestros derechos también, aunque aquí ya hablábamos de derechos sexuales y reproductivos a partir de lo que decía María Lady Londoño, pero logramos también romper como el tabú de la vergüenza por el cuerpo. Pues lo que te comentaba, nosotras hicimos un taller vivencial
de poder observar nuestras vaginas, cómo eran por dentro. Ninguna de nosotras nos habíamos visto y yo creo que la mayoría de las mujeres nunca se observan y nunca se ven. Y nos enseñaron esa vez y nos dieron la posibilidad de tener nuestros propios espéculos y pues personales, y con eso nos observamos, empezamos a notar los cambios que existían, y eso fue una de las cosas que trajo, digamos, a nivel personal. Otra cosa que creo que también trajo es, como lo decíamos anteriormente, la posibilidad de hablar tranquilamente de la existencia en los grupos de mujeres que tenían otra orientación sexual distinta a la normativa, ¿cierto? A la heterosexual. Y yo siempre lo tomé con mucha tranquilidad. Yo no tenía esos problemas de mirar raro a las demás compañeras, porque yo fui criada en un ambiente donde tuve un padre muy abierto, un padre que agradezco esa formación. Entonces yo no tenía esos problemas, pero sí me di cuenta que dio la posibilidad de poner sobre la mesa al menos esa discusión, esa conversación, y eso no fue de una, pero fue dándose poco a poco. Yo creo que del 75 al 95 hubo mucho interés de Naciones Unidas para que los estados trabajaran por la equidad. Y se pensaba que de pronto iba a ser más fácil, pero es muy difícil. Los cambios no son fáciles, pero hay que seguir luchando. Bueno, y las de la República Dominicana fueron muy importantes porque también ahí se habló mucho de violencia contra las mujeres y violencia política. Entonces hablaron de las hermanas Mirabal. Entonces ahí fue ya al final del encuentro que dijeron, es muy importante que el 25 de noviembre como el 25 Día de No Más Violencia contra las Mujeres. Esa por una parte. Pero también en ese encuentro hubo un autoexamen. El autoexamen de la vagina. Sí. Y eso, yo creo que eso fue trajeron pues nosotras bien jovencitas y todo, y nosotras queríamos conocernos todo, que era cómo era que funcionaba la sexualidad y todo. Y entonces las de República Dominicana llevaron espéculos y nosotras hicimos nos mostraron todo. Espéculos personales, además, porque eran de plástico. Y entonces después vinimos aquí al Grupo Amplio. Y tú y yo hicimos... Yo había tenido hija ya. Sí, y yo ella, no. tú no. Yo entonces, no. para que hicieron la miraran representación. Sí, hicimos la representación y todo. Y sin ningún empacho, perfecto, nos quitamos todo. Y eso, yo creo que ese evento sí permitió que por primera vez habláramos libremente y empezáramos a hablar de las mujeres lesbianas, de otras orientaciones sexuales, y también que pudiéramos ventilar más lo que sucedía como a todas las mujeres. Es que eso fue un avance, además yo creo que era la primera vez que nos encontrábamos tantas feministas en América. El cuerpo de la mujer, el tabú, el negacionismo sobre algo natural, los derechos de ella a decidir por ella misma, el peso de ser madre o no serlo, la legalidad o no del aborto. Hablar, por ejemplo, del periodo menstrual, de tener la menstruación, no se decía, se hablaba de estoy en la época o en aquello. Personas viejas como yo seguramente van a recordar, porque sonaba muy agresivo hablar directamente de lo que eran los procesos fisiológicos. Es más, el cuerpo de la mujer no lo podía conocer ni lo podía tocar, eran los médicos y los ginecólogos los que lo conocían. Pero las mujeres, tocarse el cuerpo, saber cómo era su cuerpo inclusive, estaba vetado, pues estaba mal visto. Y por supuesto hablar de sexualidad, ni se diga, o sea, era una de las grandes opresiones que teníamos las mujeres en el colegio. Si yo voy a conocer mi vagina, me pone un espéculo, me pone un espejo, maravilloso, pues estoy conociendo cómo es mi cuerpo, de qué hablan los médicos cuando hablan, pero desde otro lado podía verse como algo vergonzoso o mal. Pero esos talleres, porque tuve muchos testimonios de sexualidad y crecimiento femenino,
fueron multiplicando mucho el conocimiento, la apertura, programas radiales, entonces también los apoyaron y muchas mujeres aquí en Cali estuvimos trabajando y no estuve yo sola, pues fueron muchas las mujeres que me apoyaron también, y no solo las mujeres, también algunos cuantos varones, ¿no? Años 70 yo ya estaba hablando de que era nuestro derecho y que éramos nosotras, porque las consecuencias las vivíamos nosotros, porque además las consecuencias es que era vida o muerte. Porque, por eso repito, dije antes, las estadísticas sobre mortalidad materna serían un argumento maravilloso para validar y darle más peso a toda esta lucha que nosotros hicimos. La mortalidad era terrible, la mortalidad materna. Además, la desdicha de las mujeres no poder hablar, ni poder disfrutar de un goce que tenemos como seres humanos, que es la sexualidad. El primero, los derechos sexuales inalienables de la mujer, que fue lo primero que yo presenté en Paraguay, que la mujer, que pues tal vez hago ahí un paréntesis y como que me desvío mucho, pero cuando los presenté en Paraguay, derechos inalienables, en ese Congreso Latinoamericano, yo casi me desmayo del impacto que tuvieron. Para mí ya aquí en Colombia, que los venía trabajando, aunque cuando en Cali los presenté se burlaban un poco, ¿no? Y los menospreciaron. Cuando los presenté allá en ese congreso en Paraguay, has de creer, tal vez porque venían de esos regímenes y estaban todavía represores. Mira, fue impresionante la ovación. La gente se levantó y yo como que miraba de reojo si era mío o no, ¿sí? Porque fue ovación y aplaudían parados y aplaudían y aplaudían. Claro, bueno, los derechos pudo ser un aporte, pero es que también entendamos el contexto, que no había sino dictaduras y dictaduras fuertes. Si decidir sobre el cuerpo fue un gran reto, tener voz y voto en la política aún más. Decidir, elegir, algo destinado exclusivamente para los hombres. Mira, Lucero tenía un odontólogo, un muchacho de toda la esquina, era la casa de la esquina, y Lucero queda embarazada. Y a todas las niñas, mira, me da rabia todavía, les prohibieron meterse con ella. Entonces la única que siguió metiéndose con Lucero fui yo. Yo la quería mucho, no sé si Lucero vive, si algún día ella ve esta entrevista, que venga, que quiero verla. Lucero era muy querida y quedó embarazada de ese mugroso. No sé por qué no se casó con ella ahora. Qué infamia. Era de la edad mía, debíamos tener, ¿cuántos años? Unos 12, 13 años. Yo creo que estaba, imagínate, abusarse de una muchachita. Yo todavía lo detesto, no sé dónde está ni nada, pero fue muy abusivo. Y Lucero le prohibieron a todas las niñas meterse con ella, menos a mí. A mí no se atrevieron ni a decirme, porque donde me digan, yo no sé qué pasa. Y mi papá sabía eso, y mi mamá sabía eso, entonces yo seguía conversando con Lucero, y seguía siendo amiga de Lucero, hasta que el papá de Lucero y la familia dicen que se van, porque ver a esa muchachita que no la dejaba meter con nadie. A mí eso me empujó, me golpeó, me dio mucha rabia que se llevaran a Lucero, porque yo decía, ¿por qué se la van a llevar? Porque se la quería, el papá tuvo que salir de allí, el papá y la mamá. Yo creo, ella era Lucero Jiménez. Yo creo que ese apellido es como Paisa, no sé, no tengo ni idea. Pero Lucero se iba a ir y yo sufría porque Lucero se fuera a ir. Era mi amiga y yo decía, ¿pero por qué se va a ir? ¿Por qué no se va ese médico? ¿Por qué no se va él? Yo no entendía, yo pues también estaba muy joven. También debía tener como ella unos 12, 13 años, no sé. Lo cierto es que la ida de Lucero sí me marcó. Me marcó. Y yo nunca la he vuelto a ver, nunca. Y si Lucero vive y ve esa entrevista, que venga y me busque. Porque toda la vida pensé en que ella fue una mujer valerosa, que hubiera tenido un poquito de apoyo se queda,
y se queda conmigo y se queda con su papá y le dice al hijo de madre ese, esta hija es suya o este hijo es suyo. No sé si tuvo hija o hijo, pero que marcó mi vida, me marcó. Yo creo que esos momentos en que yo estuve en la imprenta donde los señores hablaban, pues aprendí cosas. En ese momento no sabía que estaba aprendiendo, pero estaba aprendiendo cosas que imagínate, yo iba al colegio y hablaban todo lo que ellos habían dicho y todas cosas, hablaban. Todas las muchachas mira, era impresionante que yo llegara al colegio y me sentara aquí a la hora del recreo y las niñas en vez de irse al recreo se sentaran a oírme, y a mí me parecía eso muy importante, que las niñas pudieran saber lo que estaba pasando. Había una secretaria que afortunadamente no me acuerdo el nombre, pero como yo entré a la universidad y yo estaba esperando hijo cuando estaba en la universidad. Un día pasó y ¿qué fue lo que me dijo esa mujer? Se quedó mirándome así y me dijo, ¿usted no le da pena venir hacia la universidad? Y yo me puse a pensar, ¿por qué me va a dar pena? Pero no entendía, ¿no? De todas formas, una muchacha que tiene 19, 18 años, yo no entendía bien eso, y en eso me llama el rector. El corazón me saltaba, dije, me van a echar. Me van a echar porque ya esa señorita dijo que por qué venía yo así, y es que las mujeres así no pueden venir a la universidad. Y era don Mario Carvajal. Entonces yo llegué a la puerta y le dije, don Mario, ¿usted me necesita? ¿Para qué me necesita? Y me dijo, venga mi hija, que yo quiero darle un abrazo. Usted le ha abierto las puertas a la mujer madre en la universidad. Entonces yo me fui, lo abracé y él me abrazó con qué ternura. Le cogí un cariño a ese viejo, el macho, pero no dejó ser una cosa horrible. Tú no te imaginas el momento en que me llaman, que el rector me llama a llegar allá. Yo pensé, Dios mío, me van a echar. ¿Yo qué me voy a poner a hacer ahora? ¿Qué puedo estudiar? No, a donde entre no me van a recibir porque era como un pecado estar embarazada. Es que esa lucha por el voto, es decir, no fue reconocida. Es que es muy duro. En una cultura que creen que el hombre es el que tiene derecho. Mira, yo estaba chiquita, y le digo a mi mamá un día, mamá, hoy vamos a votar, yo quiero que usted y yo votemos. Mi mamá dice que eso fue muy duro para ella. Y yo le dije a mi papá, papá, si mi mamá no vota, usted no vota. Entonces mi papá me dijo, no, usted, mi hija, está pensando muy bien. Usted está pensando que las mujeres tienen derecho a votar, pero la cultura es otra cosa. Pues papá, enséñeme a luchar contra la cultura. Entonces mi papá se aterraba, yo le ponía unas tareas. Dice que esa tarea de enseñarle a luchar contra la cultura fue de las más difíciles que le puse, ¿no? Mi mamá no votó y yo me sentí muy mal. Entonces yo llegué y en ese tipo se metía el dedo en una cosita roja. Entonces yo llegué y metí el dedo, cogí el dedo de mi mamá y se lo metí. Le dije, ya votamos, mamá, ya votamos. Pero me llevé la frustración de que no habíamos votado y que esa lucha había que hacerla inconscientemente. Estoy hablando de una muchachita muy chiquita, pero inconscientemente yo pensé, tiene que llegar un momento en que yo también pueda meter el dedo. La conferencia de Beijing significó, digamos, la plataforma, la hoja de ruta
más avanzada en su momento y que hoy día sigue vigente. Pensemos que el año 1995 todavía teníamos muchos espacios también donde las mujeres tenían que avanzar en sus derechos, y eso significó una hoja de ruta tan importante que hoy día sigue vigente. Incluso si hoy día pensamos en esa plataforma de acción con 12 esferas de ámbitos de acción, todavía encontramos rezago o espacios todavía donde las mujeres y las niñas tenemos que avanzar mucho más en los derechos. Es una hoja de ruta y lo concreto, lo tangible que esto significó también poder guiar también a los estados en un compromiso que fuera mucho más allá a partir de las demandas del movimiento de mujeres y movimiento feminista en el mundo, con distintas oleadas, digamos, de reivindicaciones de derechos, y en ese minuto, el año 1995, fue el gran momento donde esas demandas fueron escuchadas y resultaron también en esta plataforma de acción que hoy día sigue vigente 30 años después. Para nosotras es muy importante reconocer las mujeres que ya han caminado. Yo siempre he dicho que todas estamos conectadas. Las luchas que lideramos hoy, otras mujeres ya las han liderado o las van a liderar. Lo que nosotras queremos es continuar ese legado que ellas tienen, esa tradición. Por ejemplo, yo que vengo de comunidades negras, para nosotras es muy importante esa ancestralidad, esas mujeres que hablaron por nosotras y que nos permiten estar y mantenernos en comunidad. Por ejemplo, en mi comunidad, mis tías, mis abuelas, todas ellas han vivido toda la vida sin ser reconocidas como sujetas políticas, resistiendo a una cantidad de cosas, al despojo, al machismo, a la violencia patriarcal, ambiental, y que hoy nosotras podamos alzar nuestra voz, que podamos decir sí podemos incidir, no nos queremos callar, es maravilloso, pero esto no es solo por nosotras, es por ellas, las que lideraron antes que nosotras, y que son hoy nuestro presente para seguir luchando y continuar, por supuesto, esta búsqueda de la igualdad. Yo siento que somos muy fuertes. Lo que pasa es que nosotras nos estamos enfrentando así de manera latente contra esa violencia patriarcal que estaba acostumbrada a que pues ellos son los que han gobernado toda la vida. Entonces nosotras, como estamos resistiendo ante eso, pues nos ha costado un poquito porque nos quieren silenciar, nos quieren callar, nos quieren quitar, pero pues nosotras no nos dejamos y seguimos allí insistiendo, pero sí hemos avanzado muchísimo. Por supuesto que las mujeres que nos antecedieron lideraron unas luchas maravillosas, pero nosotras seguimos allí también dando la batalla y queriendo seguir los pasos de ellas, caminando por esa misma ruta. En el departamento del Cauca, las montañas paren vida, paren ríos. Nosotras tenemos una resistencia enorme para salvaguardar y proteger toda nuestra fauna silvestre que tenemos allá. Nosotros somos el departamento que tiene más de 1.400 especies de aves registradas en un solo departamento. O sea, eso es algo histórico. Y somos nosotras quienes estamos recuperando los ecosistemas nativos allá en mi departamento. Entonces, las mujeres que estamos allá somos las que estamos de frente con esa guerra y esa violencia estructural que se vive. Pero al mismo tiempo sabemos que para poder continuar, pues tenemos que resistir, seguir luchando y sobreviviendo a todo ese despojo, pero unidas, firmes. Entonces, la invitación que yo les hago es que nos abracemos, que hagamos esa juntanza por la protección de los derechos de nosotras. Una sola no puede caminar por todas. Necesitamos unirnos para lograr ese gran abrazo colectivo. Si nuestra voz retumba en nuestro municipio, en nuestro departamento, va a llegar a nivel mundial. Entonces, por supuesto, que sigamos caminando juntas y sigamos fortaleciéndonos para continuar esta lucha contra la igualdad. Bueno, sin duda la plataforma de acción de Beijing significó un cambio al momento que tienes un compromiso y esta hoja de ruta que va, ¿cierto?, guiando también ese camino para eliminar la discriminación contra las mujeres. Sin duda las mujeres y las niñas, la situación de hace 30 años no es la misma que hoy. También tenemos que celebrar los avances, ¿no? Y eso también es un llamado importante. A veces nos quedamos solamente viendo la parte, digamos, todo lo que nos falta.
Sin duda también nos gustaría que todos esos avances fueran mucho más rápidos, ¿no? Porque a veces consideramos que son muy lentos las transformaciones, a veces cambiar, digamos, por ejemplo, los avances para alcanzar la paridad a veces son mucho más lentos de lo que nos gustaría. Pero sin duda ha significado un cambio para las mujeres y las niñas en toda América Latina y sin duda para Colombia también. El foro de la sociedad civil, en el que estuvieron las 40.000 mujeres delegadas de todos los rincones del mundo en la conferencia de Beijing, logró que la plataforma de acción trazara un plan con 12 esferas. Estas líneas surgieron como elementos claves y urgentes para garantizar los mismos derechos y oportunidades para mujeres y hombres, niñas y niños. Esfera 1. La mujer y la pobreza. Reconoce que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres y limita sus oportunidades. Por eso propone políticas económicas con enfoque de género, acceso equitativo a recursos productivos y servicios sociales que les permitan superar la exclusión. Esfera 2. Educación y capacitación de la mujer. Plantea que la educación es una herramienta esencial para el empoderamiento de las mujeres y las niñas, por lo cual debe garantizarse el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza, la eliminación del analfabetismo femenino y la promoción de la educación en derechos humanos e igualdad. Esfera 3. La mujer y la salud. Se centra en garantizar a las mujeres el acceso a servicios de salud integrales, accesibles y de calidad, incluyendo salud sexual y reproductiva, atención durante el embarazo y el parto y políticas que respeten sus derechos y autonomía corporal. Esfera 4. Violencia contra la mujer. Declara que la violencia de género, en todas sus formas, es una violación de los derechos humanos que debe prevenirse, sancionarse y erradicarse mediante leyes efectivas, atención integral a las víctimas y campañas para transformar los patrones culturales que la perpetúan. Esfera 5. La mujer y los conflictos armados. Denuncia el uso de la violencia sexual como arma de guerra y exige la participación activa de las mujeres en la prevención de conflictos, en los procesos de paz y en la reconstrucción posconflicto, reconociendo su rol como agentes de cambio y no solo como víctimas. Esfera 6. La mujer y la economía. Reclama la igualdad en el acceso al trabajo remunerado, seguridad social, recursos financieros y oportunidades de emprendimiento, además del reconocimiento y redistribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que recae mayoritariamente sobre las mujeres. Esfera 7. La mujer en el ejercicio del poder y la toma de decisiones. Llama a aumentar la representación femenina en todos los niveles de gobierno, partidos políticos, empresas y organizaciones sociales, para garantizar que las decisiones públicas incluyan la perspectiva y las necesidades de las mujeres. Esfera 8. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. Propone fortalecer las instituciones públicas que promueven la igualdad de género, asegurar presupuesto con enfoque de género y establecer sistemas de monitoreo que permitan evaluar los avances en el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Esfera 9. Los derechos humanos de la mujer. Afirma que los derechos humanos son universales e indivisibles y que los estados tienen la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, asegurar justicia y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. Esfera 10. La mujer y los medios de difusión. Promueve una representación equilibrada y libre de estereotipos en los medios, fomenta la participación de mujeres en la producción y gestión de contenidos y alienta la creación de mensajes que fortalezcan la igualdad y combatan el sexismo. Esfera 11. La mujer y el medio ambiente. Reconoce el papel clave de las mujeres en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, y exige su inclusión en la toma de decisiones ambientales, así como el acceso equitativo a tierras, agua y tecnologías verdes. Esfera 12. La niña. Subraya la necesidad de proteger a las niñas de prácticas nocivas como el matrimonio infantil, la mutilación genital y la explotación sexual, garantizando su derecho a una vida libre de violencia, a la educación, a la salud y al desarrollo integral.
Las artes como el teatro y el pensamiento desde la academia también tuvieron pioneras y abanderadas. Porque yo creo que las mujeres teníamos mucho que decir y tenemos mucho que decir. Y el teatro es un espacio privilegiado para llegar al público y plantear las cosas desde una mirada poética y responsable y cambiante. O sea, porque hay que instaurar también lo que queremos hacer, lo que queremos cambiar, porque no nos podemos quedar en la victimización, sino queremos esto y vamos para allá y lo vamos a conseguir y vamos a hacer esta obra, pero también pensando en qué sigue. Y eso creo que ha sido muy valioso para el movimiento teatral colombiano. Pues se ha logrado bastante. Hemos tenido varios centros de género, casi todas las universidades públicas y muchas de las privadas tienen centros de investigación, tienen observatorios de género. O sea, se ha difundido el trabajo grandemente y se están viendo frutos. Hay constantemente publicaciones. El otro día recibí una caja de libros publicados en una universidad de todo sobre género. Me quedé sorprendida porque no sabía que en esa universidad en particular había tanta producción. Hay mucho fermento. Los compañeros se burlaban, nos insultaban otros, nos sacaron los chiros al patio cuando ensayábamos en el TEC. Sí, y estas locas y estas lesbianas y todos, o sea, no nos creían. Finalmente, nosotros, como dice Susana, es que nosotros somos muy humildes, dice. O sea, ni siquiera hablamos de nosotras mismas. Ustedes, mi mamá y vos, yo no sé qué les pasa, pero no hablan de todo lo que han hecho, ellas nos regañan, ¿no? Porque es verdad, o sea, nosotros seguíamos obstinadas. La lucha va a ser abrazo partido, con dientes y uñas, vamos a tener que defendernos. Tú sabes muy bien que en este momento hay una tendencia a la derecha mundialmente y en Estados Unidos pues tenemos la desgracia de tener un presidente que en este momento tiene una de sus prioridades, además de la inmigración y de excluir y torturar y hacer horrores con los ilegales, que les llama él los indocumentados. Hay todo un esfuerzo por tumbar lo que se ha hecho en materia de género, en materia de justicia racial, en materia de antirracismo, en materia de justicia étnica y sobre todo también la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, o sea, el trabajo, la homofobia, la transfobia, son realmente cosas muy fuertes, muy difíciles, y a todo eso nos tenemos que enfrentar. El reto antes de 1995 y ahora, 30 años después, sigue radicando en la comunicación y su influencia en las transformaciones de la sociedad. Bueno, yo creo que hay un gran elemento que siempre vamos a tener los periodistas, que se van a tener desde los medios y que es un gran validador, y son las historias. Pero también creo que estamos en un momento periodístico que está atravesando tantas cosas, o sea, estamos, como vos lo decís, como todo es un caos, todo es una crisis, pero estamos atravesando discursos de odio, estamos atravesando otros discursos que yo creo que Beijing no solamente abrió temas para las mujeres, sino que abrió unos temas para el mundo. Por ejemplo, de alguna forma, aunque la discusión medioambiental ya venía desde mucho antes, el papel de la mujer en el medio ambiente ya escrito lo pone Beijing, pero hoy día estamos renunciando a las causas ambientales, estamos renunciando a las causas de género, en el mismo escenario están las fake news, en el mismo escenario está el populismo, que no tiene lado político, sino que es populismo. En el mismo lugar estamos en una pérdida infinita de confianza. Entonces yo creería, sin estar hace mucho rato en los medios, que las historias todavía siguen teniendo un valor importante, pero también creo que hay que buscarles unas formas de debate al periodismo que permitan sobre todo una construcción ciudadana, que no se queden a veces solamente como en un lado de la denuncia, que creo que hay que seguir denunciando y que es importante, pero que también logren algunos momentos, siempre que no haya violación de los derechos de las mujeres, porque también a veces nos quieren poner como hablar de temas y usted tiene que conciliar esto, pero es que hay cosas que no voy a conciliar, o sea, cuando estamos hablando
de abuso sexual, hay temas donde uno no se sienta a negociar con su violador si lo pudo haber violado o no lo pudo haber violado. Hay temas que sencillamente son como son, pero creo que unos temas de formación, unos temas de historias y unos temas de un sano debate que nos permita construir confianzas y un poco como que esa grieta que se ha ido abriendo no sea tan grande, puede ser una labor en la que los medios de pronto puedan contribuir. Ahora, creo que en un escenario como el que estamos hoy día, donde no solamente la comunicación se queda en los medios, también hay que extender esa reflexión a influencers, a cualquier persona que tenga una audiencia porque tiene una presencia en redes sociales. Creo que las organizaciones sociales, incluso las empresas, los colegios, se pueden montar también como fuentes de información, entendiendo que el medio tiene unas funciones muy distintas, pero de alguna forma hoy todos comunicamos y todos podemos ser una fuente de información. Yo tengo 39 años, entonces digamos que conozco una parte de la historia, que son las cosas que me cuentan o que he conversado con amigas que incluso antecedieron mucho más como todas estas luchas y pues la historia reciente que yo tengo. Yo creo que en los 30 años, uno decir que desde el momento cero empezó a haber una transformación en los temas comunicacionales que tuvieran que ver con los derechos de las mujeres, no, porque incluso si me voy como al pasado, antes incluso de que estudiara comunicación, por ejemplo, a mí en el colegio, a mí en la escuela, nunca me hablaron de los derechos de las mujeres. Entonces eso me da pista como para entender que no era un tema vigente. Ahora sí creo que de unos 15 años de pronto para acá, aquí marcando como un momento que no necesariamente es preciso, sí han empezado a ocurrir transformaciones que de pronto empiezan a hablarnos de algunos temas que no abordan de todas formas todo lo que se habló en la conferencia, pero que de pronto sí empiezan a poner a las mujeres mucho más frecuentemente en un lugar dentro de las agendas comunicacionales y públicas. No sé si todas bien, no sé con qué tantas oportunidades de mejora, pero sí siento que incluso hay otros movimientos que han venido jalonando esa presencia de los temas de equidad de género. Pero pienso que lo que me gustaría dejarles fundamentalmente, que te digo, lo he hecho con mis sobrinas, mis alumnas, porque he sido profesora toda mi vida, es el deseo de ser libres y de no tener a nadie encima que les diga cómo tienen que vivir. Eso lo tienen que lograr a nivel personal y a nivel colectivo, que no se olviden de la memoria y de la historia, que ellas no llegaron donde llegaron y están donde están y pueden hacer lo que están haciendo por obra y gracia del Espíritu Santo o del Padre o de la patria, no, es la lucha de las mujeres, igual como para los movimientos sociales, ¿no? Todos tienen una historia y todos han ido, no es un fulanito o un héroe que logró algo, no, es ese colectivo que se va cualificando, que comete errores, que se cae y se levanta, pero hay un legado de memoria y de historia que no podemos olvidar. Es el momento para expresar con más fuerza que los derechos de las mujeres son derechos humanos, como bien lo dijo Beijing también en su momento. Y le daban a las América Latina, le dieron 5 minutos, 3 minutos realmente para intervenir en algún momento. Y pensamos mucho que se podía hacer. Y alguna de las gente muy hábil, comunicadoras, que se les ocurrió pensar, porque la mayor discusión era ¿qué vamos a hacer con esa agenda? ¿Qué hacemos con esta agenda? Esta agenda está muy buena, pero entonces habíamos dicho, hay que lograr que los países propongan recursos. Y ahí no quisieron negociar. Ahí dijeron, no, recursos no, porque no tenemos. Entonces, como cosa rara. Entonces, cuando a la de América Latina, que era Gina Vargas, una peruana, una feminista peruana, que era la que se designó para ir a hablar, la noche anterior se habló mucho, se habló, y alguien propuso, no digamos nada, saquemos un cartel que diga más recursos para la igualdad. Y entonces ella se paró, ella salió muy nerviosa con un papelito, se paró y estuvo 3 minutos con el papel así.
Este es el programa Transmedia No es hora de callar.